Inspeccionado, aprobado, y aún así, mató. El juguete más popular de la feria se convirtió en símbolo de una tragedia que pudo haber sido evitado. Lo que nadie vio, o prefirió no ver, fue un defecto silencioso que iba creciendo dentro de la estructura, hasta el momento en que el acero simplemente cedió. Afuera, luces y risas. En el interior, corrosión y abandono. La pregunta que ha resonado desde aquel día es brutal. ¿Cómo un equipo considerado seguro se partió por la mitad frente a cientos de personas, gente? Las alertas existieron, los informes estaban ahí, pero nadie hizo nada. Lo que realmente se rompió ese día no fue solo una pieza, era confianza en un sistema entero que eligió el beneficio e ignoró el riesgo. ¿Cómo es posible que este defecto haya pasado desapercibido durante tantos años? ¿Quién lo sabía y permaneció en silencio? ¿Y por qué siguen funcionando hoy en día juguetes idénticos? Antes de responder, debemos retroceder, de vuelta al origen de la bola de fuego y al Sinadesint, largo camino de silencio que condujo a su colapso. La máquina, la alerta, el descontento en el apogeo de las ferias norteamericanas. La bola de fuego era el máximo símbolo de diversión itinerante, un monstruo de acero y movimiento que giraba en un ritmo hipnótico, arrancando gritos de adrenalina, no de dolor. Pero en julio de 2017, lo que alguna vez fue un espectáculo se convertiría en una tragedia. Y lo más repugnante, se podría haber evitado. Pero antes de comprender el colapso, es necesario conocer a la criatura, el juguete que encantó a las multitudes y escondió, detrás de las luces, una amenaza silencioso. La bola de fuego no era un juguete cualquiera. Era un péndulo coloso que giraba a 15 rotaciones por minuto, oscilando hasta 120 grados y alcanzando 20 metros de altura. La fuerza, la centrífuga empujaba los cuerpos de los pasajeros contra los asientos, mientras las luces destellaron y el sonido de los engranajes resonó como un rugido metálico. La máquina estaba diseñado para parecer seguro, pero dentro de su estructura, el peligro ya se estaba gestando silenciosamente. Fabricado por la empresa holandesa KMG, el modelo era conocido internacionalmente como Afterburner, equipos exportados a decenas de parques y ferias en todo el mundo. Mundo, elogiado por su ingeniería y por ser un juguete agresivo y emocionante, pero la agresividad también estaba en su naturaleza mecánica, una estructura sometidos a intensas vibraciones, fuerzas extremas, inspecciones superficiales. Durante casi 2 décadas Fireball viajó por el país, feria tras feria, ciudad tras ciudad, montado, desmontado, transportado y vuelto a montar decenas de veces. Un ciclo infinito de espectáculo y desgaste que la transformaría, poco a poco, en una bomba de tiempo metálica. Durante 18 años, ese mismo equipo fue transportado de ciudad en ciudad, de feria en feria, operando bajo el sol, la lluvia y el óxido. La bola de fuego acumuló kilómetros de camino y miles de vueltas, montado y desmontado decenas de veces. Cada accesorio, cada soldadura, cada viga, todos sufriendo el desgaste del tiempo. Aún así, el juguete siguió funcionando, y peor, con registros de inspección recientemente aprobado. Según las autoridades de Ohio, la bola de fuego había sido inspeccionado 3 o 4 veces en los 2 días anteriores al accidente. Hacia los controles fueron realizados por inspectores estatales y técnicos externos. Todo aseguraron, todo estaba en orden. Era seguro, pero no fue así. Pero lo que realmente mató a la bola de fuego no fue algo visible. Era el tipo de enemigo que se esconde, que se corroe desde dentro, mientras que el exterior aparece intacto. Una grieta silenciosa que el tiempo y el olvido alimentaron. Lo que los ojos humanos no podían ver, el acero ya gritaba en silencio. Corrosión interna, imperceptible a simple vista, avanzó dentro de la viga que sostenía una de las góndolas. Con el tiempo, este deterioro redujo el espesor de la estructura, debilitándola hasta el límite de colapso. El fabricante KMG, tras el desastre,
Admitió que el fallo se debió a corrosión excesiva, pero evitó detallar si se trataba de corrosión localizada o generalizada. En otras palabras, sabían que el metal había cedido, pero no sabían o no querían decirlo. ¿Cuán extendido estaba ya este problema? La pregunta que queda es cruel. ¿Cómo podía una corrosión tan grave pasar desapercibida para los inspectores que habían? ¿Aprobó el juguete Díaz Inc. antes? ¿Realmente habrían mirado? ¿O simplemente firmó un documento? Y cuando el acero finalmente se rompió, la verdad quedó registrada, no por ingenieros, sino por testigos. En cuestión de segundos, decenas de fotografías capturaron el horror. El juguete destrozado, la gente en el suelo, y la grieta, demasiado visible para ser denegado. Cuando finalmente se rompió la bola de fuego, más de 60 fotografías capturaron el horror, según la patrulla de caminos del estado de Ohio. En las Innocentes imágenes, la secuencia es aterradora: pasajeros arrojados, niños corriendo, pedazos del juguete aún dentro movimiento y una grieta visible que atraviesa el brazo de acero, exactamente donde la estructura se rompió. Estas fotografías, tomadas en segundos de desesperación, revelan lo que ninguna inspección logré demostrarlo en años. El juguete estaba enfermo, y todos los que subieron a él, de esa manera, noche estaban en peligro. Lo más repugnante es que la advertencia ya existía. Años antes, el 1900, fabricante había identificado fallos similares, pero no se hizo nada. Sin retiros, sin previo aviso, sin descansos, la bola de fuego siguió girando, y el destino, simplemente esperando su momento. Los informes internos y las investigaciones posteriores revelaron que KMG ya había identificado problemas similares en 2012, 5 años antes del desastre. Un defecto estructural, una apariencia similar en otro modelo de Afterburner, generó sospechas sobre la durabilidad de las vigas. Apoyo. Aún así, no se realizó ningún retiro global, ni se realizó ninguna inspección. Se requería algo extraordinario. La corrosión continuó corroyéndose. Los informes continuaron siendo ignorados, y la bola de fuego siguió girando, como si no pasara nada. Pero aquel 26 de julio de 2017, saldría a la luz todo lo que estaba escondido bajo la pintura y el óxido. Superficie. El acero cedería. El sonido de la risa se mezclaba con los gritos, y en segundos, lo que era divertido se convertiría en desesperación. El caso es como un juguete aprobado horas antes podría simplemente romperse por la mitad, frente a cientos de personas. La respuesta llegaría en medio de humo, sirenas y silencio. Era el 26 de julio de 2017. El cielo todavía estaba despejado. Las familias se rieron, se formaron filas y la bola de fuego giró como siempre, hasta que el sonido cambió, un chasquido, un grito, y el acero cedió. Es el 26 de julio de 2017, inauguración oficial de la Feria Estatal de Ohio. El cielo todavía está brillante, el aire vibra con sonidos de risas, música y crujidos metálicos de juguetes. Miles de personas circulan entre los puestos, degustando algodón de azúcar, escuchando el gritos de adrenalina que resuenan en las atracciones gigantes. Entre ellos, la bola de fuego, brillante, ostentoso, un coloso que se balancea con furia controlada. A las 19:20 algo sucede. Una grieta, seca, metálica. Luego, el sonido agudo del acero al romperse. Y luego, silencio, por un segundo que parece durar una eternidad. Luego el caos. Una de las góndolas se desprende completamente del brazo principal y sale lanzada por los aires. La gente está tirada. Los cuerpos vuelan. Los gritos cortan el sonido del parque. Entre las víctimas se encuentra Tyler Jarrell, de apenas 18 años. El impacto lo sacude a 15 metros de distancia. Muere instantáneamente, delante de decenas de testigos. Junto a él estaba su novia, Kezia Lewis, también de 18 años. Ella sobrevive, pero sufre lesiones devastadoras, múltiples fracturas, cirugías y una larga recuperación físico y emocional. Otras 7 personas resultan gravemente heridas, entre ellas un niño de 13 años, proyectado fuera de la estructura.
Imágenes grabadas con teléfonos móviles muestran el juguete aún balanceándose, uno de los góndolas vacías y la otra destrozada en el suelo. La feria, que alguna vez fue un escenario de alegría, se convierte en un campo del horror. En cuestión de segundos, el caos se apoderó de ella. Sirenas, polvo, gritos, policías y bomberos corrieron sin saber exactamente a dónde ir. Fue el tipo de desastre que nadie había imaginado y que ningún protocolo parecía preparado para contener. Sirenas, luces rojas y azules atraviesan el crepúsculo de Ohio. La policía, los bomberos y los paramédicos corren hacia el juguete que aún se mueve. Tratando de contener el pánico, la multitud se dispersa. Algunas personas lloran, otras en shock, sin entender lo que acaban de presenciar. Los empleados del juguete están paralizados. Algunos intentan apagar los controles, otros simplemente miran fijamente, atónitos. Nadie parece saber qué hacer. Minutos después se informa al gobernador del estado, John Kasich. En una declaración pública, declara estar terriblemente triste por lo sucedido y ordena una investigación completa, además de la paralización inmediata de todos los juguetes en la feria, hasta que se completen más inspecciones. El pedido es claro, pero llega tarde. Horas más tarde, el parque estaba vacío. El juguete, rodeado de cinta aislante. Y mientras las familias lloraban, los investigadores comenzaron a buscar respuestas. Pero lo que encontrarían sería incluso más inquietante que el accidente en sí. En las siguientes horas y días, la bola de fuego queda aislada. Técnicos de KMG y agentes estatales analizan los restos retorcidos. Las preguntas son muchas, pero las respuestas llevan tiempo. Pronto surge una revelación impactante. En 2012, la propia KMG ya había identificado un defecto similar en un juguete, del mismo modelo, el Afterburner. En ese momento, la empresa se comprometió a corregir el problema y revisar el equipo en operación. Pero no se ha demostrado ninguna acción global. No se hizo ninguna notificación pública. Ahora, en Ohio, la escena se repitió, con consecuencias fatales. Mientras tanto, los informes de inspección estatales muestran algo inquietante. La bola de fuego había sido aprobado sin reservas pocos días antes del colapso. El documento señaló que todas las piezas, incluidas las vigas de soporte, estaban en condiciones seguras para operación. Pero la experiencia revelaría lo contrario. La viga rota presentaba una corrosión interna severa, invisible desde el exterior, pero con espesor reducido a menos de la mitad. El metal se había roto formado en un esqueleto hueco. Los expertos de KMG clasificaron el problema como corrosión excesiva, pero no lo hicieron. Explicaron si era localizado o generalizado, una diferencia crucial. Esta omisión levantó sospechas sobre la transparencia del fabricante, y entonces surgió la pregunta que resonaría durante años. ¿El fracaso fue invisible o convenientemente ignorado? Horas más tarde, el parque estaba vacío. El juguete, rodeado de cinta aislante, y mientras las familias lloraban, los investigadores comenzaron a buscar respuestas, pero lo que encontrarían sería incluso más inquietante que el accidente en sí. Lo que más revuelve en este caso es la norma, el patrón de negligencia. El juguete era desmontado, transportado y vuelto a montar decenas de veces al año, temporada, y cada montaje fue una invitación al error. Las conexiones metálicas sufrieron torceduras, oxidación y microfisuras. Aún así, las inspecciones siguieron siendo visuales, realizadas apresuradamente, sin pruebas estructurales en profundidad. El inspector jefe Mike Bartorella incluso dijo a la prensa: «Mis nietos usan este equipo. Nuestros hijos no tienen prisa. Nosotros lo miramos, lo cuidamos, pretendemos que es nuestro». La frase, dicha con orgullo, sonaría trágica días después. La confianza ciega había reemplazado a la vigilancia. La corrosión no apareció de la noche a la mañana. Creció dentro de la estructura, año tras año, sin que nadie la interrumpiera. E incluso después de detectar fallas menores en otros modelos, no se toman medidas preventivas.
Era necesario hacerlo a gran escala. Todo se reducía a una simple ecuación: menos tiempo de inspección, más beneficio operativo. Con cada nueva revelación, la 1900 indignación crecía. Informes contradictorios, promesas de transparencia que nunca llegaron y un patrón de omisiones que se habían repetido durante años. Lo que se reveló allí no fue solo un error, fue todo un sistema que prefirió cerrar los ojos. El impacto del desastre fue devastador. Durante meses el parque quedó marcado por el recuerdo del accidente. Pero la indignación pública no fue suficiente para detener el sistema. Con el tiempo, el juguete Fireball volvió a ser utilizado en otras ferias bajo diferentes condiciones. Nombres renombrados como si una nueva identidad pudiera borrar la sangre derramada. KMG continuó vendiendo y otorgando licencias de equipos y operadores de ferias. Se continuó contratando atracciones sin cambios significativos en los protocolos de inspección. Mientras las víctimas aún se recuperaban, regresaron otras réplicas del mismo modelo. Gira, iluminada por focos y aplausos, como si nada hubiera pasado. Los responsables directos del mantenimiento y la inspección local nunca han sido formalmente considerados responsables. Las investigaciones oficiales se dispersaron entre informes técnicos y procedimientos civiles. Al final, los engranajes de la impunidad giraron tan perfectamente como la bola de fuego, hasta el día en que donde se rompió. Y cuando finalmente el polvo se asentó, solo quedó el vacío, un juguete desmontado, una vida perdida y una herida abierta en todo un estado. El nombre de Tyler Jarrell empezó a resonar, ya no como el de una víctima, sino como el de un símbolo. El desastre de Fireball fue más que un accidente mecánico. Se ha convertido en un símbolo de negligencia industrial disfrazada de entretenimiento. Padres y madres, hasta el día de hoy, describen el sonido del derrumbe como un trueno que nunca termina. La tragedia expuso algo mucho más grande que una falla técnica. Reveló el abismo entre la seguridad prometida y la realidad de los parques itinerantes. Y en el centro de esta historia, un nombre se convirtió en sinónimo de cambio: Tyler Jarrell. Pero este cambio, la llamada ley de Tyler, solo se produciría después del dolor, después de la pérdida, y después el grito de una madre resonó más fuerte que el sonido del acero al romperse. El juguete ha sido desmontado, las investigaciones se enfriaron, y el mundo siguió adelante. Pero para los familiares de las víctimas, el sonido de ese clic metálico nunca cesó. Resonó en cada feria, en cada juguete que volvía a girar como si nada hubiera pasado. Sucedió. No querían venganza, querían respuestas, querían justicia, porque al final, la pregunta que se cernía sobre Ohio era simple e insoportable. Si todos conocían el riesgo, ¿por qué Tyler tenía que morir para que alguien actuara? Pasó el tiempo, pero para las familias el reloj se detuvo en ese momento, en el mismo momento en que la bola de fuego se rompió, y fue a partir de este dolor que comenzó la búsqueda de justicia. El caso terminó en los tribunales. La madre de Tyler, Jarrell, convirtió su dolor en una pelea pública. En 2019, ella y otras familias presentaron una demanda contra el fabricante KMG, no solo por un fallo técnico, sino por algo mucho más grave: una omisión consciente. Después de la tragedia, el silencio de las autoridades duró poco, pero el de las familias nunca existió. La madre de Tyler Jarrell convirtió el dolor en pelea. En cada entrevista, en cada audiencia, ella repitió la misma pregunta: ¿por qué tuvo que morir mi hijo para que alguien viera estos juguetes? En junio de 2019, la familia de Tyler y otras 3 víctimas gravemente heridas se mudaron una demanda contra el fabricante KMG, acusando la empresa tiene conocimiento aviso previo del defecto desde 2012, y sin embargo, no haber hecho nada para alertar a los operadores. Durante el juicio, los documentos revelaron lo que muchos ya sospechaban. KMG lo sabías. 5 años antes del desastre, ya existían registros internos de corrosión en puntos críticos, pero no se emitió ningún retiro. No se ordenó ninguna inspección extraordinaria. La verdad estuvo ahí todo el tiempo,
escondido detrás de informes y protocolos. Las notas hablaban de posible corrosión en puntos críticos del brazo de soporte, pero no se emitió ninguna orden de retirada. En 2024, 7 años después del desastre, el Tribunal de Nueva Jersey emitió el fallo final. Se ordenó a KMG pagar $78 millones en compensación a las víctimas y a sus familias, entre ellas, Kezia Lewis, superviviente y novia de Tyler, recibió $20 millones, siendo $10 millones en daños punitivos, una cantidad que simboliza más de compensación. Es la admisión pública de una negligencia devastadora, pero el dinero no trajo la paz, ni siquiera cerró heridas, porque ninguna cantidad borra la imagen de un cuerpo siendo lanzado al aire por un juguete que nunca debería haber fallado. Pero en medio de la tragedia, surgió algo inesperado, una nueva ley, nacida del dolor y el coraje de una familia que se negó a aceptarla silencio. La ley Tyler entró en vigor en 2020. No traería de vuelta a Tyler, pero evitaría que otros perdieran a sus hijos de la misma manera. Forma. En medio del dolor y la presión pública, una nueva legislación comenzó a tomar forma. Nombrada en honor a Tyler, la ley de Tyler entró en vigor en 2020, 3 años después del accidente. La ley es un hito en materia de seguridad en las ferias y parques itinerantes de Ohio. Requiere inspecciones más rigurosas y frecuentes. Exige que los operadores notifiquen ingenieros o fabricantes siempre que alguna pieza muestre signos sospechosos, y define que ningún juguete puede volver a funcionar hasta que se recupere la integridad estructural, acreditado mediante informe técnico. Es una respuesta tardía pero necesaria. Cada cláusula de la ley lleva el nombre y el peso de la tragedia. Cada firma representa el reconocimiento público de lo ocurrido. En 2017, no fue un accidente inevitable, sino más bien el resultado directo de años de complacencia y descuido. Aún así, incluso con la nueva ley, la indignación no ha terminado, porque cuando las cámaras se apagaron y los titulares cambiaron, algo inquietante seguía sucediendo lejos del centro de atención. Juguetes idénticos a Fireball todavía flotaban por ahí, con nuevos nombres, nuevos cuadros, y los mismos defectos ocultos. Incluso con la nueva legislación en vigor, la indignación no ha desaparecido. Los informes de 2024 revelaron que juguetes idénticos a Fireball todavía estaban en funcionamiento en ferias estadounidenses, incluida la propia Feria Estatal de Ohio, recién renombrado con otros nombres, sin retiro global, sin anuncio público permanente. No hay garantías reales de que no se repita el mismo error. KMG permanece en el mercado. Los operadores siguen contratando las mismas atracciones, y la industria del entretenimiento ambulante sigue girando, entre risas, luces de colores y acero oxidado. Tyler se convirtió en un símbolo. Su muerte se convirtió en ley, pero el engranaje que lo mató todavía gira. Hoy en día, juguetes idénticos al Fireball continúan operando en ferias de todo Estados Unidos, con nuevos nombres, nuevos colores y los mismos secretos oxidados. La pregunta ahora ya no es cómo sucedió esto. Por eso sigue sucediendo. ¿Y cuánto cuesta? En silencio, en dolor y en vidas, mantener el espectáculo. El engranaje sigue girando, pero ahora, el sonido que hace ya no es divertido. Es el sonido del silencio, el sonido de un sistema que falló y prefirió fingir que no vio, porque la verdad es simple y dolorosa. La advertencia estaba ahí, el error se ha visto, pero nadie hizo nada. Cada pieza corroída, cada inspección superficial, cada firma apresurada, todo eran parte del mismo error colectivo. Un error que no empezó el día del accidente, sino años antes, cuando el tiempo, las prisas y el beneficio se volvieron más importantes que la vida. La bola de fuego no se rompió solo por el óxido, se averió porque todo el sistema estaba oxidado. Inspectores, fabricantes, operadores, todos vieron señales, y sin embargo, continuaron, porque detener el juguete era caro, y el beneficio, una vez más, venció a la prudencia. Tyler se convirtió en un símbolo, pero no debería haberse convertido en mártir. Su muerte reveló cuánto puede esconderse detrás de la industria del entretenimiento, de luces, sonidos y promesas.
¿Y cuánta vida humana se puede perder en nombre de un espectáculo? Hoy en día, el nombre de Fire todavía aparece en los catálogos, renombrado, repintado, rediseñado, pero la estructura es la misma, y queda en el aire la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Cuántas atracciones hay todavía por ahí, girando sobre vigas corroídas que nadie puede? ¿Quieres ver? Desastres como la bola de fuego no son historia antigua, son alertas, porque el peligro sigue girando, y el silencio también. Si crees que historias como la de Tyler Yarr hay que recordarlo todo, entonces suscríbete al canal. Aquí, cada tragedia contada es una forma de evitar que suceda la siguiente.